Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Una deportación masiva de indocumentados en Estados Unidos podría afectar las remesas a México. ¿Cuánto representan esos envíos de dinero? Todo indica que el primer ministro Michel Barnier perderá hoy en Francia la moción de censura y que se caerá el gobierno. ¿Qué vendría después? Las normas que acaba de dictar España sobre el turismo han generado quejas en los viajeros británicos. ¿Qué consecuencias habrá? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 4 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan menos de 50 días para que Donald Trump se posesione en Estados Unidos y en México se siente la inquietud ante la eventualidad de que el nuevo presidente, tal como prometió en la campaña, deporte a millones de personas indocumentadas. La inquietud es apenas lógica. De los 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Estados Unidos, la mayoría son oriundos de México. La población total estadounidense es de 336 millones de personas, de las cuales 39 millones tienen origen mexicano. El lunes, en su ya habitual conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a las amenazas de Trump. Lo dijo al señalar, además, que en Estados Unidos los diversos consulados de su país están en alerta. Si aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a México, a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación. Una de las cosas que podrían verse afectadas si Trump llega a poner en marcha una deportación masiva serían las remesas, es decir, el dinero que muchos mexicanos en Estados Unidos envían a su país de origen. Estamos hablando de grandes cantidades. Claro que sí, Paz, y para entenderlo llamamos ayer a Washington, D.C. a Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, un prestigioso think tank o centro de pensamiento. A ver, en el año 2024, los mexicanos en Estados Unidos habrán enviado alrededor de $65 mil millones a México. Esto representa un crecimiento modesto del 3% en relación con el año pasado. Sin embargo, es una cantidad bastante importante para la economía mexicana, ya que este volumen hoy en día es 3,5% del ingreso nacional de México. Y es una cantidad básicamente superior al turismo internacional a México y es básicamente comparado al tercer producto de exportación más grande mexicano. En general, los mexicanos envían un promedio de $450 cada vez y lo hacen 16 veces al año. Lo realizan de una forma eficiente, apoyados en múltiples redes de pago, incluyendo las billeteras electrónicas pagadas en México en todo el país, incluyendo áreas remotas y rurales, desde lugares como en el estado de Oaxaca al estado de Zacatecas, entre otros lugares. En el contexto actual, el volumen de remesas continuará y desempeñará un papel central en las relaciones entre Estados Unidos y México. El crecimiento de este año puede atribuirse a tendencias migratorias, las cuales han disminuido y se manifiestan en menos personas enviando dinero, así como también un envío promedio más estable. Es decir, esos $450 que se han estado enviando se han mantenido así desde el 2023. Anualmente, en los últimos 5 años, el número de migrantes que ha estado enviando dinero de manera incremental, el número de nuevos migrantes ascendía a 250,000 personas. Sin embargo, este año bajó a 170,000 nuevos migrantes de los más de 9 millones de mexicanos que envían remesas a México. Es decir,
que frente a la disminución migratoria se explica en gran manera por qué el crecimiento de las remesas ha sido limitado. Y ahora se observa pues que frente al espectro de una posible ola de deportaciones, el promedio de nuevos migrantes puede ser menor a unas 140,000 personas. Si se cumplen la mayor parte de las predicciones, lo más probable es que hoy se caiga el gobierno francés. Y es que todo indica que el primer ministro conservador, Michel Barnier, perderá la moción de censura convocada en la Asamblea Nacional. El problema, en parte, es que Barnier se negó a que en el proyecto de presupuesto para 2025 las pensiones se incrementaran igual que la inflación. Así lo quería Agrupación Nacional, el partido de derecha radical de Marine Le Pen. Por eso presentó la moción de censura. Poco antes de eso, el ministro de Finanzas, Antoine Armand, había dicho en una entrevista en Bloomberg que el gobierno respeta los debates parlamentarios, que está comprometido a reducir el déficit, que no se deja chantajear y que tampoco acepta ningún ultimátum. The French government doesn't take ultimatums. It's looking at the French parliamentary debate, it's respecting each and every parliamentary debate that leads to an evolution. We will take into account what is changing, but we won't be blackmailed. We are committed to reduce the deficit. El déficit en Francia es del 5,5% del Producto Interno Bruto. Por eso, en el proyecto de presupuesto, Barnier previó un recorte de gastos de 40.000 millones de euros. Pero como el lunes la oposición no lo apoyó, él anunció la aprobación del presupuesto por decreto, sin el voto de la Asamblea. Y claro, eso enfureció a la ultraderecha y a la izquierda. El lío es que en la Asamblea Nacional, que comprende 577 escaños, ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda tienen mayoría. Michel Barnier fue nombrado en el cargo hace apenas 3 meses por el presidente centrista Emmanuel Macron. Pero Barnier también podría ser el primer ministro más breve de la Quinta República, la que nació en la Constitución de 1958 de Charles de Gaulle. ¿Y si cae Barnier, qué sigue? Llamamos a Bogotá a Jean Basset, politólogo de Sciences Po Bordeaux y profesor de la Universidad del Rosario. Bueno, es una situación realmente inédita en la historia de la Quinta República en Francia, entonces es un poco difícil saber lo que puede pasar exactamente. Hay una controversia jurídica a corto plazo sobre lo que puede pasar con el presupuesto, para empezar, porque si pasa la moción de censura se cae el presupuesto, podría aparentemente ser aprobado de todos modos por ordenanzas por parte del presidente, pero pues de todos modos es una situación, como lo decía, bastante inédita. En cuanto a lo que pasaría con el gobierno, entonces Michel Barnier se quedaría para gestionar los asuntos corrientes, como se dice, sin poder tomar grandes decisiones hasta el nombramiento de un nuevo gobierno que eventualmente podría encontrar el beneplácito del Parlamento. Ahí básicamente Emmanuel Macron tiene 3 posibilidades: o trata de volver a nombrar Michel Barnier, lo que no es muy viable políticamente, generaría una reacción muy adversa del Parlamento, o hace lo que no ha hecho la vez pasada, es decir, nombrar el bloque que llegó a la cabeza con un primer ministro de la izquierda, que eventualmente podría buscar el apoyo, por lo menos la no censura por parte de algunas fuerzas del centro para tratar de mantenerse, o la última solución, que no tiene antecedente en Francia, pero que existe mucho en otros países de la Unión Europea, en Italia, por ejemplo, sería buscar un gobierno técnico de gente apolítica que gestionarían las cosas hasta las organizaciones de una próxima elección del Parlamento. Emmanuel Macron no puede volver a disolver el Parlamento antes de 1 año, lo ha hecho en junio, entonces habría que esperar el próximo mes de junio para volver a organizar elecciones legislativas y tratar de salir del impasse político en la que se encuentra Francia. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En España, uno de los países de mayor turismo en el mundo, hay polémica por un decreto que entró en vigor el lunes y que afecta a esa actividad. Tiene que ver con el nuevo registro de viajeros en hoteles, hostales, hospedajes, campings e incluso estacionamientos de autocaravanas. El decreto, expedido en 2021 y cuya vigencia se había aplazado varias veces, exige ahora a los huéspedes rellenar 42 datos al registrarse y no 14 como hasta ahora. Incluso deben explicar la relación de parentesco con los menores de edad que viajen con ellos. Semejante exigencia puede hacer que el check-in de cualquier huésped tome mínimo 10 minutos y que haya retrasos en el proceso. Lo explicó Juan Pablo González, gerente de Azotel, la Asociación Hotelera de La Palma, La Gomera y El Hierro, en el informativo de las Islas Canarias. Canarias, la mayoría de clientes siguen viniendo a través de turoperación. Y el turoperador, que es el cliente del hotel, te manda un listado donde aparecen los nombres, número de pasaporte y nacionalidad del cliente que se va a alojar. Pero nada más. No tienes por qué tener ni el domicilio real del cliente, ni el número de teléfono de móvil, ni la tarjeta con la que ha hecho el pago al turoperador, ni mucho menos la cuenta bancaria. Bueno, pues esos datos también los pide el nuevo Real Decreto y entendemos que nos va a llevar a una situación de incumplimiento masivo. Otro asunto que complicará el turismo es que los alojamientos tendrán que acceder a una plataforma digital para introducir datos hasta ahora no requeridos, pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que todo esto contribuye a luchar contra el crimen organizado. La controversia sobre el nuevo decreto es muy relevante en España, un país de 48 millones de habitantes que en 2023 recibió 85 millones de visitantes. Solo Francia, con 100 millones, lo superó. Hay quienes afirman que este año España llegará a esa cifra. Pero ojo, porque uno de los inconvenientes que causará el nuevo decreto tiene que ver con el turismo británico, que es inmenso. ¿Cómo es la historia? Llamamos anoche a Londres a Celia Massa, corresponsal de La Razón, El Confidencial y Onda Cero. En el Reino Unido la noticia ha tenido gran repercusión en la prensa y es entendible porque, pues España es el destino vacacional favorito para los británicos. No son solo los que más vienen, sino además, importante, los que más dinero se dejan cuando están de vacaciones. El año pasado llevaron a cabo un gasto de alrededor de 20.000 millones de euros, aportando alrededor del 18% del total acumulado. Pero muchos están planteando ahora cambiar de destino. O eso es al menos lo que recogen algunos medios de comunicación, insisto, no todos. No son todos, pero hay muchísimas noticias negativas al respecto. Hay titulares de algunos tabloides que hablan incluso de boicot. Recogen muchos testimonios de británicos enfadados, consideran que esto es desproporcionado, que atenta con su privacidad y muchos dicen que no van a volver a España. Y esto puede ocasionar graves consecuencias para un sector que el año pasado se erigió como el principal motor de crecimiento económico en España. O sea, estamos hablando de que el turismo supuso alrededor del 13% del Producto Interior Bruto. Entonces, son palabras mayores. Yo creo que es importante también explicar un poco el tema de la seguridad y de la privacidad, cómo se percibe aquí en el Reino Unido. Es verdad que hay cámaras de seguridad por todos los sitios que graban cada uno de los movimientos de los ciudadanos, pero por legislación no existe el DNI. Tampoco es obligatorio sacarte el pasaporte si no quieres viajar a otro país. Cuando haces el check-in en un hotel, pues generalmente basta dar la identidad de solo uno de los huéspedes, a veces ni eso. En definitiva, el tema de privacidad culturalmente se concibe de otra manera. Es cierto que a día de hoy los ciudadanos damos voluntariamente el email, el teléfono para muchas tiendas de ropa, donde ya mucho funciona a través de códigos QR en lugar de recibos de papel. Pero una cosa es recibir en tu teléfono el ticket del jersey que te acabas de comprar y otra muy distinta, estar obligado a dar todos tus datos personales cuando además estás en un contexto de relax, de vacaciones. Entonces, es una cuestión seria y es una cuestión en la que la economía española tiene mucho en juego. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Una corte de Venecia le puso ayer fin a un caso judicial que ha estremecido a Italia desde hace un año. El tribunal condenó a cadena perpetua a Filippo Turetta, de 23 años, que en noviembre de 2023 apuñaló 70 veces a su exnovia, Giulia Cecchettin, y arrojó luego su cuerpo a un lago al norte de la ciudad. Turetta le había pedido que volvieran y Cecchettin, a punto de graduarse de ingeniería biomédica, no quiso. Por eso él le quitó la vida.
absurdo. Desde entonces, 106 mujeres han sido asesinadas en Italia. Corea del Sur vivió ayer un episodio muy singular que produjo un sismo en la política. El protagonista fue el presidente, el exfiscal Yoon Suk-yeol, que decretó la ley marcial tras acusar a la oposición de haberse acercado a la dictadura de Corea del Norte. Pero el Congreso protestó y votó para que fuera levantada la medida y el presidente debió dar marcha atrás. Con 52 millones de habitantes, Corea del Sur es una democracia desde la década de 1980 y es uno de los principales aliados asiáticos de Estados Unidos. Más de 30 jefes de Estado y de Gobierno y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asistirán el sábado a la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París. El templo, de 861 años, ha sido rehabilitado tras el incendio que acabó con su tejado hace 5. Se ha podido reabrir gracias a los 700 millones de euros que han puesto miles de donantes privados. Los que más aportaron, 200 millones cada uno, fueron el multimillonario Bernard Arnault y la Fundación Bettencourt Schuller, ambos franceses. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.